Bienvenidos a este informe en profundidad que estamos haciendo un ciclo especial. Estamos transitando por lo que son las medicinas alternativas, las terapias alternativas y complementarias. Como ustedes bien saben, hemos estado visitando al Centro Atanor en Montevideo, precisamente en la calle Rivera. Y bueno, sus profesionales y excelentes personas, dicho sea de paso, nos han arrojado muchísima luz en cuanto a lo que son algunas de estas terapias alternativas. Hemos estado hablando de biodescodificación, hemos estado hablando de PNL o programación neurolingüística. Y en el día de hoy queremos compartir con ustedes una muy interesante charla que tuvimos con la psicóloga Nancy Tato, que ella es experta en constelaciones familiares. Nancy, contanos un poquito, explicanos un poquito qué son las constelaciones familiares. Bueno, las constelaciones familiares es una terapia breve, incisiva, porque va directamente al nudo del conflicto. Es bien profunda porque está dentro de... se dirige hacia lo que tiene que ver en el alma familiar. Y es bien sutil, ¿no? El Bert Hellinger, que es el creador de la técnica, es alemán, tiene 90 años, fue nominado Premio Nobel de la Paz y filósofo del siglo XXI, por el gran aporte que hace a la humanidad, además de que tiene representación en 56 países a nivel mundial, donde están los centros Bert Hellinger que se crea la técnica. Él, dedicándose a la terapia familiar sistémica, complementando con otras disciplinas como la terapia primal, programación neurolingüística, terapia gestáltica, psicoanálisis, y en su tarea de educador también y de formador de otros consteladores, va descubriendo la fuerza que tiene al trabajar en grupo y con representantes, ¿no? Entonces, lo que él descubre, la información que está a nivel del alma familiar, por eso le da a llamar cura de almas. Él lo que observa es que cuando una persona viene con alguna dificultad, tanto sea en el avanzar en la vida, problemas de relacionamiento a nivel familiar, situaciones que se repiten, de ponerse siempre en accidentes, situaciones de victimización ante problemáticas que tienen que enfrentar, adicciones. Él ve que hay un origen en eso que es profundamente inconsciente, ¿no? Entonces ese origen tiene que ver con lo ancestral, tiene que ver con aquellas generaciones de abuelos, bisabuelos, donde hubo alguien que fue excluido. Ahí él nos habla de las implicancias sistémicas, las lealtades de amor que todos tenemos hacia nuestro sistema familiar y que nos condicionan en la actualidad. Entonces, él lo que, a través de la técnica, lo que hace posible es aquel ser que estaba excluido, que no tenía un lugar en la familia, es representado mediante identificaciones por alguien de la descendencia. Entonces, de manera de lealtad de amor y de muy inocente, lleva ese mismo comportamiento que lo llevó a ser excluido en la familia. Todos están al servicio de la vida. Por lo tanto, lo que se busca es incluir, dar el reconocimiento, dar la honra a ese ancestro que no está reconocido, mediante la técnica de configuración, mediante la configuración en el taller. Al darle ese lugar, al ser reconocido, queda una fuerza disponible porque se está honrando un destino. Se está honrando el destino de ese abuelo, bisabuelo o abuela que tuvo el servicio de la vida, que tuvo un destino quizá muchas veces difícil y fue excluido, pero el niño, nieto, bisnieto, tataranieto, lo que hace es decirle al sistema familiar: yo amo a ese bisabuelo tal cual fue, o esa bisabuela tal cual fue. Esa es la lectura profundamente inconsciente. Entonces, Hellinger habla del amor, pasar del amor ciego,
estas implicancias sistémicas que nos están condicionando, hacerlas ver del amor ciego, pasar al amor que ve, ¿no? En la medida que eso se ordena, ese comportamiento ya empieza a disminuir en su sintomatología, y en realidad lo que hay es una fuerza que viene de el honrar el destino, el honrar a los ancestros, que nos empuja hacia adelante y queda disponible. O sea que aquella mirada que estaba capaz que puesta en una depresión que muchas veces otras técnicas lo que hacen es medicar, y en realidad lo que no estamos es pudiendo ir hacia el nudo, ir hacia el origen, ¿no? Entonces lo que nos queda disponible es esa fuerza hacia la vida, que eso es lo importante para la descendencia. Entonces, acá hay dos cosas, claro, has nombrado, diste unos datos, varios datos que me parecen interesantes, y a ver si los podemos, antes de seguir avanzando, un poco analizar. Primero, es una técnica relativamente nueva, quiero decir, es psicología moderna, digamos, ¿no? Porque esta persona todavía vive. Sí. Hellinger en el año 80 comienza a descubrir, cuando está trabajando en la formación con sus alumnos. Ahí descubre que al configurar, o sea, configurar es en el taller, se eligen representantes que van a ser, representan a papá, mamá y a uno mismo, ¿no? Entonces los alumnos empezó a ver que había información muy relevante vinculada al tema que estaban tratando, vinculada a la afección que estaban tratando. Y ahí él comienza a hacer todo un trabajo de investigación, y lo que sostiene su técnica es la propia experiencia, ¿no? Y los propios resultados. Después en Uruguay llega acá en los años 90, 95, también en Latinoamérica, o sea que es bastante reciente. Sí. La otra cosa que iba a preguntar, que lo acabas de explicar, que es el tema de la configuración, de lo que es configurar. Y claro, también digamos que es una técnica integral, ¿verdad? O sea, integra o se nutre de otro tipo de técnicas, como puede ser PNL, que comentabas al principio, y evidentemente tiene mucho que ver con lo que es la práctica originalmente de psicoanálisis, ¿no? O sea, que esta es otra manera de que el ser humano pueda descubrir el origen de algunos de sus conflictos. Sí, efectivamente. Y además lo que tiene de bonito en la coordinación de cada uno de los talleres es que al ser grupal, tomando lo que es la Gestalt también, ¿no? Que trabaja mucho con grupos, si bien acá no hay ningún guión, el guión sucede en ese campo fenomenológico, ¿no? O sea, los representantes al ingresar en el campo fenomenológico de la familia, que lo abre quien viene a constelar, y además una de las cosas que se da es muchísimo respeto a la información, ¿no? O sea, una de las cosas de la técnica es que todo lo que se trabaja en el grupo queda en el grupo, y de ahí no sale y no se puede comentar, ¿no? Entonces, se nutre de otras disciplinas, ¿no? Uno también desde la psicología ves los procesos que se dan mucho más rápido, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, el tipo de defensas que trae cada participante, su comportamiento a nivel del grupo, ¿no? Uno también se nutre de esa disciplina, se nutre de la programación neurolingüística, porque llegado el momento en el que por ejemplo, en el caso de los excluidos, ¿no? Hay otras implicancias sistémicas, ¿no? Pero un bebé que tuvo muy poco tiempo en el sistema familiar y que después fue olvidado, ¿no? Entonces, en los hermanos hay alguien que le cuesta avanzar, tiene tendencia a la depresión, porque está llevando en su alma, en su corazón, a ese hermano, ¿no? Entonces la lealtad que hablábamos recién, que explicabas recién, no tiene por qué ser en vertical. Quiero decir, no es siempre hacia un ancestro, sino que puede ser también con sus pares, sí. O sea, es una de las implicancias que se da este caso, ¿no? O sea, cuando hubo un hermanito, incluso también en situaciones pueden haber abortos espontáneos también, pero ese niño o esa niña formó parte del sistema familiar, y esa información en el hermano o la hermana que sigue está y la lleva, y tiene a veces como sensaciones de culpa y no saber por qué, ¿no? O sea,
en el no tener derecho, no sentir derecho a la vida, y ahí está la dificultad en avanzar. Entonces, cuando en la configuración, esto de los representantes, ¿no? Se elige papá, mamá, alguien que represente a ti, inmediatamente hay algo que fenomenológicamente al entrar en el campo se muestra representante, que es la mirada hacia abajo, ¿no? Esta cosa de mirar hacia otro lugar. No estoy mirando hacia la vida, estoy mirando hacia otro lugar, hacia otro destino. En este caso, un par, un primogénito, ¿no? Hubo un hermano que estuvo antes. Muchas veces se consideran hijos únicos y en realidad a veces hubo un hermano antes que no se dice, se silencia, pero tiene fuerza en el sistema, en el alma familiar. Entonces, en la medida que lo configuramos, se pone en que represente a ese hermano y ahí se le da el lugar, se le da la honra, y esto de restablecer el orden del amor, ¿no? O sea, hay un primogénito en la familia y el hijo que lo lleva es el segundo, ¿no? O sea, los lugares son muy importantes. Por eso se trabaja así. También, por ejemplo, los lugares que tienen que ver cuando hay hijos que ocupan el lugar de los padres, y ahí estamos frente a un conflicto sistémico, porque en realidad hay una parentificación, que le llama Hellinger, y es un lugar que es muy pesado para un hijo, pero sucede porque el sistema familiar siempre busca la homeostasis, ¿no? O sea, que la vida empuje hacia adelante. Y si es una mamá que dio la vida, no estuvo disponible, no porque no quisiera, sino porque estaba en una implicancia hacia atrás, o perdió a su papá muy tempranamente, o también perdió otro embarazo, entonces quedó como en esa tristeza o depresión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente un hijo va a ocupar o una hija va a ocupar ese lugar, cuidando de los padres, cuidando de los otros hermanos, y eso se lleva en la vida y en un momento pesa, porque también en los grupos se repite. Son esas personas que son sumamente responsables, entonces cuando hay alguna decisión importante o tarea siempre va a hacerse cargo, ¿no? Y eso llega un momento que la lealtad de amor se cumple, pero a la persona le impide avanzar en su vida y cumplir su propio destino, ¿no? Que es un poco lo que Constelaciones ayuda, ¿no? En la medida que uno va recobrando la fuerza, esto de la energía que está mirando hacia atrás empieza a ponerse al servicio de la vida, entonces se avanza, y acá se da el lugar de cada uno. Papá y mamá son los grandes, papá y mamá son los anclajes a la vida, ellos vinieron primero. Y eso en una configuración sucede, ¿no? O sea, es ir hacia la solución, ¿no? De repente en este caso la persona puede llegar cansada, bueno, no puede sostener sus relaciones de pareja, ¿no? Ahí está esta dificultad porque siempre estuvo al servicio del sistema familiar. Entonces cuando quiere abordar su propio destino, le cuesta avanzar. Entonces ahí, en la medida que se le da lugar a papá y a mamá, a veces hay que trabajar esa pérdida, ¿no? Que mamá tuvo, o esa implicancia hacia atrás, si perdió tempranamente a su papá, también se pone al abuelo, ¿no? Entonces depende de cada dinámica pero sí, también ayuda mucho a no solamente lo ancestral, sino también en la descendencia. Eso es como la parte que a mí más me agrada de esta técnica. Cada constelador somos diferentes y cada constelador tenemos estilos diferentes, pero la esencia de la técnica está, y en eso Hellinger como ha sido muy habilitador, ¿no? O sea, si respetamos la esencia de la técnica, después el estilo de cada uno, ¿no? A mí me gusta mucho fundamentalmente mirando hacia los jóvenes, ¿no? O sea, vemos que cuando observamos tanta violencia, cuando observamos tantas conductas que tienen que ver con las adicciones, ¿no? Sobre todo este tema de adicciones a la toxicomanía, ¿no? Donde ahí se observa cuántas lealtades de amor profundamente inconscientes están llevando por los sistemas familiares. Llamémosle si hubo algún abuelo con el tema del alcoholismo, por ejemplo, que a veces podía ver hacia atrás, llamémosle diferentes exclusiones en la familia, dinámicas de víctimas y victimarios también. ¿Cómo nos enteramos de estas cosas? ¿Cómo nos llega? En algunos casos se comenta en la familia, pero como decías hace un rato, por ejemplo, algún aborto espontáneo que el hijo no se enteró, ¿no? El que vino, o algún ancestro que tuvo un problema, no sé,
alcoholismo o suicidio, no sé, lo que sea, y que esas cosas que permanecen medio ocultas, por lo menos antes, ahora es distinto. ¿Cómo nos llega igual esa información como para que nosotros lleguemos a ese punto de ser leales a una situación o a una persona que conscientemente no tenemos la información? ¿Cómo es eso? Es a partir del síntoma, ¿no? O sea, por ejemplo, una enfermedad, uno de repente observa que una enfermedad se repite en el árbol genealógico, ¿no? O sea que se utilizan, a veces se utilizan también las disciplinas donde uno va al árbol genealógico y se ve que se repite, ¿no? Esa enfermedad está diciéndonos algo. Esa enfermedad está diciendo de que hubo alguien que fue excluido. Entonces, en el momento que la persona llega, es cuando ahí la información en el campo fenomenológico aparece. Muchas veces sorprende a la persona, porque esta información tiene que ver con una memoria, a veces le llaman campo mórfico, profundamente inconsciente, pero que sí se está manifestando en el momento actual, manifestando en una enfermedad, manifestando en una adicción, manifestando en ponerse en riesgo, y muchas veces ponerse en riesgo ante la vida quiere decir yo me voy contigo, o sea, la lectura de, o si hay alguien que se fue, por ejemplo, en pedagogía sistémica, también, que es lo que a mí me interesa mucho, por cómo desde lo educativo mirar al niño y a sus implicancias. Entonces ahí poder al educador también dar herramientas para que tenga esta mirada sistémica, ¿no? O sea, que este síntoma, por ejemplo, de hiperactividad, es una de las maneras que también, bueno, hiperactividad, hay una disociación, hay una inquietud, digo, ¿a dónde viene? ¿Qué responde? ¿Lo medicamos? No, si lo medicamos lo que hacemos es, no estamos mirando el síntoma, lo corremos y miramos para otro lado. Lo estamos aplacando. Lo estamos aplacando, entonces no lo queremos ver. Que bueno, hay momentos para ver, pero el niño va a seguir con esa, va a salir por otro lado. Entonces, si lo miramos en esto de que para mí es muy bonito, ¿no? Lo que tiene la técnica es donde hay un conflicto, abordémoslo porque hay una lealtad. Donde hay un niño que nos está mostrando con este ruido que tiene que hacer y para ser visto, abordémoslo porque en realidad nos está mostrando una lealtad de amor. Entonces, hay una presentación que hace Angélica Malpica, que es quien se forma en México con Bert Hellinger. Bert Hellinger lo que hace es formar a todo el colegio, el CUDE, desde el jardinero hasta la dirección, o sea, todos es un punto de encuentro importante para que desde esta mirada sistémica, de esta escucha más profunda, podamos ayudar a un niño. En el diálogo, este niño con un niño que tenía comportamiento de hiperactividad, no se podía concentrar, distorsionaba, todo lo que implica, ¿no? Entonces le gustaban las plantas, conversando con el jardinero, le dice que, bueno, se da cuenta que en la casa él se quedaba tranquilo, porque veía que su mamá estaba haciendo las cosas, se sentaba en la computadora, entonces le llamó la atención cómo acá él no puede sentarse a atender, y en el hogar se lo comenta a la educadora dialoga con la mamá, bueno, que están preocupados, están viendo cómo, y además ya indudablemente los padres que eligen un colegio de esta mirada es porque también están abiertos a ampliar la mirada, ¿no? Entonces le dice, ahí le comenta a la mamá que ya tuvo un intento de autoeliminación. Entonces ahí es donde surge ese dato, ahí es el niño que está trayendo esta preocupación. ¿Qué es lo que está preocupado al niño? De que su mamá se fuera hacia la muerte. Por eso en la casa está tranquilo, porque la ve. La ve, y ahí no podía. Entonces, ¿qué se hizo? Se configuró, se abordó el tema desde constelaciones familiares, se vio que el abuelo se había quitado la vida, o sea, el papá de su mamá había fallecido de esa manera. Como un destino, ¿no? Acá no, una de las cosas bonitas que tiene, acá no se juzga el destino de nadie, ¿no? O sea, Hellinger plantea que es muy arrogante. Bueno, o sea, cuando empezamos a ampliar esta mirada y ver las implicancias y las lealtades de amor que hay, como que es muy arrogante ponernos a juzgar el destino de nadie, sino mirarlo y a sentir tal cual fue. Entonces, en este caso fue lo que ayudó al niño, ¿no? Le pidió a la mamá en esa constelación que dijeran estas frases que sanadoras, que le llama Hellinger, es yo me quedo. Y esa frase tan profunda, dirigida hacia el corazón, le produjo un alivio grande, más allá de que después la mamá trabajó su tema, ¿no? Mediante otras constelaciones, pero al niño le permitió estar donde tenía que estar, sublimar toda su energía
al servicio del aprendizaje, poder jugar, poder ser niño y no tener que estar pendiente de mamá, que de alguna manera él sentía que eso era parte del sistema, eso había sucedido. Es una información que está en el campo mórfico y que se muestra a partir de un síntoma, ¿no? O sea, a partir de esta sincronía mayor en la que de repente hay gente que te habla de constelaciones familiares, bueno, te parece algo rarísimo, un día querés realmente transitar por un taller y ahí es donde en la vivencia es cuando uno conoce la verdadera dimensión que tiene esta técnica, ¿no? Pero hay un momento para cada persona y a veces, bueno, capaz que una situación que se iba llevando llega un momento que ya no se puede llevar más porque sucede alguna pérdida, entonces ahí la persona necesita buscar ayuda desde otra manera, ¿no? De otro ángulo. Sin duda que yo soy, como Hellinger también lo ha planteado, complementarnos, ¿no? O sea, complementarnos con la medicina, por algo también yo soy psicóloga, me parece que es complementar también aquellos saberes que tienen que ver con lo académico, que también están presentes en esta técnica, y que nos da como una base, ¿no? O sea, hay fundamento, hay bases, fundamentos ideológicos, fundamentos profesionales, fundamentos académicos comprobados por la propia experiencia, ¿no? Y hay una metodología también. Entonces, y bueno, a veces naturalmente se da que conversás con un profesional y te dice, bueno, o hay terapeutas que han venido a mis talleres, ¿no? Otros colegas, u otros terapeutas en Reiki, en programación neurolingüística, biodecodificadores. Entonces, ¿qué hacemos? Naturalmente se da una integración complementando para ver qué es la mejora. Y creo que es un tiempo en el que no hay que competir entre las disciplinas, hay que complementarnos. Y naturalmente se ha dado que hay como un trabajo de equipo, como acá en Atanor, ¿no? O sea, que realmente hay una integración muy agradable, ¿no? Bueno, ¿qué es lo mejor para la persona? Si algo se puede trabajar por la biodecodificación, va. Y si hay una información que falta, muchas veces constelaciones familiares la da. Por campo mórfico que se despliega, que es como el gran aporte, ¿no? Que hace Hellinger al descubrir este saber de las lealtades, ¿no? Que lo descubre en sus primeros años cuando fue jesuita en África, estuvo viviendo con la nación de los zulúes, y ahí él comprende que hay una lealtad grande para pertenecer, ¿no? Aún que ponga en situaciones de riesgo ante la vida, pero la lealtad permanece, ¿no? También en la educación es importante, cuando un educador mira al niño, es importante que vea que el niño siempre va a tener una lealtad con papá y con mamá. Hellinger dice, si nos detenemos en la narrativa, o sea, cuando una mamá viene hablando del papá o viceversa, empezamos a juzgar. Cuando nos centramos en la tarea educativa, el niño siente que es respetado, tal cual es, con lo bueno, con lo malo de cada uno, con su historia, con su destino. Entonces eso fortalece al educador. Y lo mismo el educador también, cuando viene algún papá, una mamá o una autoridad y algo que molesta, bueno, miremos nuestra propia historia, ¿no? ¿Qué pasó con la autoridad en cuanto a papá? ¿Qué pasó en la relación con mamá? Porque si no, estamos capaz que distorsionando ese vínculo que es tan importante para el niño, que haya un buen relacionamiento con el educador, con la institución y con los padres. Entonces esta mirada también aporta a eso, ¿no? O sea, que cada uno tenga su lugar bien definido. La normativa es importante también como lo que sería la ley del padre, de lo que llama Freud, ¿no? El quien muestra la salida al mundo y las normativas nos cuida, las normativas a veces a veces no gustan, pero en momentos difíciles la normativa nos da orden y tranquiliza también, sobre todo en instituciones donde hay una interrelación bastante compleja, ¿no? Y cada vez es más compleja en estos tiempos. Entonces, reconocer el orden jerárquico, reconocer el lugar que uno tiene como educador, reconocer que hay una parte que no corresponde involucrarse porque tiene que ver con la familia, y sí fortalecer la tarea educativa. Y muchas veces también el educador por ahí está como sobrecargado, ¿no? en la tarea, porque bueno, a veces se les pide que hagan de psicólogos, que hagan de abuela, que cubran áreas en las que no. Entonces también esta mirada ayuda también a respetar que a veces viene un niño con un destino
que hay que asentir tal cual es, y eso fortalece al educador. Si queremos cambiar algo que vaya una lealtad muy grande hacia ese sistema, se nos va a venir en contra, nos devitaliza y no nos fortalece. Entonces, mirando desde este lugar, fortalece también al educador, ¿no? También se ha desarrollado en las empresas, en las constelaciones organizacionales, y también tiene que ver con la lealtad, ¿no? Hay muchos casos, pero cuando hay dos empresas que se unen, generalmente se dan grupos conflictivos, y en realidad tenemos diferentes técnicas, está el coaching, está la capacitación, está diferentes abordajes, pero otra vez lo que estamos haciendo es corremos el conflicto del lugar, y en realidad lo que hay que hacer, y que se hace desde constelaciones, es miremos ahí, ¿qué hay ahí? Hay una lealtad con los grupos fundadores de las empresas que se fusionan. Entonces, si no reconocemos que hubo alguien antes, o un equipo de personas que pusieron su energía, que proyectaron su producción, ¿no? Con todo lo que implica una empresa, si no le damos ese lugar, le damos la honra, va a haber alguien va a haber un grupo que esté haciendo ese ruido. Entonces esta mirada también ayuda a fortalecer, ¿no? No es corriendo de lugar. Y también eso a veces sucede en los talleres de constelaciones, uno de repente vienen personas que quieren realizar algún cambio, eso me sucede en los talleres, ¿no? Y quien trabaja con organizacionales, ahí hay que hacer una entrevista con alguien que esté en la dirección de una organización, eso es un abordaje distinto. Pero a veces hay abordajes en los talleres que puedes trabajar desde la mirada organizacional, ¿no? Cuando viene un concurso, entonces hay dificultades en elegir si pasa de un cargo a otro, entonces poner representantes que representen el cargo actual, el cargo, el posible cargo, ¿no? Alguien que represente a él, alguien que represente a la institución, depende, por supuesto con total secreto profesional, ¿no? O sea, ahí no se menciona la empresa, sobre todo cuando estamos en un taller donde hay más de una. Ahí va. No se menciona la empresa, no se menciona nada, se trabaja a ciegas, se le llama, ¿no? Y después están las constelaciones políticas también, ¿sí? Que son muy recientes. Acá en Uruguay vinieron en el 2012 fue. Volviendo un poquito entonces a lo que es constelar y lo que es configurar y todo lo que comentabas al principio. Digamos, nadie se salva, ¿verdad? Es decir, todos tenemos, por decirlo con un lenguaje un poco más llano, historias que repetir y ciclos para cerrar, que empezaron otros. O sea, esa es la lectura un poco, es esa. Sí. En todos los sistemas familiares, por eso también es Hellinger plantea que no hay sistema familiar mejor ni peor, ¿no? O sea, todos estuvieron al servicio de la vida y todos también hay lealtades, y además si pensamos en dictaduras, guerras fratricidas, ¿no? Entre hermanos, en el caso de Uruguay entre blancos y colorados, vamos hacia atrás, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, siempre hubo alguien que fue excluido, o colectivamente familias que fueron muy numerosas, ¿no? Donde hubo lo que dice Hellinger a nivel de la conciencia colectiva, cuando faltan por la guerra, mueren muchos hijos, después vienen familias numerosas, de esas de 12, 14, 15. Entonces ahí también hay otras implicancias, que alguien que está al servicio de la vida, cuidando a sus hermanos, no pudiendo ser niños. Entonces sí, porque en todos tenemos lealtades familiares. Y el origen está muy atrás, o sea, es imposible rastrearlo. No es posible, digamos, o es poco probable que se dé una nueva. No sé si me explico. En una familia se genere una situación nueva a partir de un niño y su descendencia, ¿no? Eso es poco probable. Siempre viene de atrás. Lo que está haciendo es repitiendo un destino, ¿no? O sea, en esa lealtad, lo que dice Hellinger, la fuerza de la pertenencia, ¿no? Como que en un sistema, bueno, si todos se fueron tempranamente, ¿no? También el tema de la línea de vida, si todos, de repente los padres se fueron tempranamente de la vida, eso también
tienen temor a que se pueda repetir, pero es una lealtad, ¿no? Entonces lo configuramos, se trabaja, se respeta ese destino, se da la bendición para cumplir otro. En otro sistema donde hubo escasez, a veces, porque bueno, después de la guerra había que salir del primer mundo, venir a América, y entonces hubo mucha, sobre todo en Uruguay, que hay tantos descendientes de españoles y de italianos que tuvimos la bendición de recibir su cultura, pero también capaz que hubo mucha escasez, entonces hay gente que de repente le cuesta la prosperidad porque siente que tiene que ser leal a esa familia, ¿no? Entonces cuando tiene oportunidades de prosperar, se boicotea. De diferentes maneras todos tenemos, sí, hay implicancias sistémicas. Muchas veces se pueden llevar bien, otras veces, más en estos tiempos que está tan compleja la sociedad, con ritmos tan acelerados, a veces, bueno, el ser humano no puede, entre su propia historia y su implicancia, más lo que le toca vivir, a veces hay que buscar ayuda, ¿no? ¿Y le es fácil a la gente encontrar cuál es esa historia que está repitiendo, a quién le es leal, o sea, esa lealtad, ¿le es fácil a la gente una vez que está constelando? Sí, yo creo que lo que he observado en estos 6 años de trabajo, más trabajo en Paysandú, bueno, y acá en Montevideo en 2 centros, lo que he observado es que el proceso natural que hay que respetarlo, ¿no? Y ahí esto de que te llega la información, y vos decís, bueno, está alguien que te aprecia, que te quiere, mira que está esta técnica, sabe de que estás pasando por una situación, entonces te acerca a la técnica, la persona sigue, hasta que llega un momento que participa en un taller. Y ahí es donde la información. Yo siempre digo, primero conozcan la técnica, vivéncienla, siendo representantes o siendo observadores también. Igual estamos todos en un campo donde nos va a enseñar algo, donde nos va a permitir vivenciar lo que es la técnica, ser representante, y de repente, muchas veces nos divertimos porque de repente dice, pero un abuelo que le pusimos el abuelo porque había que el sistema nos mostraba ir hacia ahí, entonces dice, sacate la mano del bolsillo. Y entonces se reía porque claro, el abuelo le decía exactamente igual, la persona que va y representa no sabía absolutamente nada. Entonces esa información está, lo que llega en el momento que la persona está pronta para escucharla. A veces se fuerza algo que me parece, yo insisto mucho en el respeto de cada uno, ¿no? El respetarse, más en estos tiempos donde hay diferentes disciplinas, diferentes profesionales, como siempre. Luego entonces esta cosa de ir respetándose, si es mi momento, si no es mi momento, agradecer a quien te acerca a una técnica, pero bueno, hasta que llega el momento en el que uno constela y participa en un taller. Y después de ahí también, primer proceso, observar, ser representante. Y ahí te da claridad, de repente uno dice, bueno, mi problema se me fue por acá. Y en realidad, pero no tome en cuenta que sí, yo tuve un aborto natural y eso no sabía que era tan significativo en mi sistema. Por eso empieza a haber otra información que nos brindan otros sistemas familiares de aquellas personas que deciden trabajar y constelar. Entonces eso es lo que nos permite abordar esa información, ¿no? O sea, nos va a llegar la información con más claridad, con más fuerza, y esto de respetar el momento de cada uno, ¿no? O sea que digamos que a la persona que va se le abre un montón de posibilidades, de puertas, que puede abrir, pasar por una por otra, ¿no? Y después está en él que siga profundizando sobre sí, ese tema. Finalmente lo que sucede es, empiezan a, bueno, a veces quieren solucionar todo en una constelación, y eso es imposible, ¿no? Pero lo que más, uno insiste en lo que más tiene que estar atentos, en lo que más me angustia, estas sensaciones que tienen que ver más con lo corporal y no tanto con el pensamiento, ¿no? Estamos abordando desde otro ámbito, ¿no? Que tiene que ver con más lo sensorial, digo, el lenguaje del cuerpo, estar más atento a nuestras emociones que no estamos acostumbrados. Entonces, ahí el proceso es, bueno, voy a mi constelación, tengo más claridad, indudablemente que nosotros como facilitadores tenemos también la responsabilidad y ayudar, ¿no? O sea, bueno, es por acá,
digo, orientar también, ¿no? Digo, eso es parte de la información y nuestra responsabilidad, ¿no? Además de cuidar pero después la persona, una vez que constela, ¿no? Llega a un punto en el que, no sé, no avanzó en la vida, salió al configurar de que tenía un hermanito, siguiendo este ejemplo, son muchos los ejemplos, claro. Pero siguiendo este ejemplo, entonces se da cuenta que sí hubo un hermano, que sabía, él se le da la honra, se da lugar. Entonces esa constelación en sí mismo ya tiene como una energía disponible hacia la vida para esa persona que viene a constelar y para su sistema familiar, tanto lo ancestral como la descendencia, fundamentalmente en este caso para la descendencia. Y además siempre dentro del encuadre se establece de que lo mínimo entre una constelación y otra son 4 meses. ¿Por qué? Por esto mismo, porque esa fuerza, ¿no? El lugar, no era el hijo primogénito, sino que pasó a ser el segundo hijo, o no era hijo único, sino que ahora tiene un hermano, a nivel del alma, se le dio el lugar, se le dio la honra. Entonces eso va empezando a ordenarse de una manera que mínimamente hay que dejar unos 4 meses. Hay gente que va a constelar una vez en el año y después no vuelve más y vuelve el año siguiente. Generalmente lo que uno observa, un proceso, ir a participar en los talleres, hay gente que participa porque en cada taller aprende, en cada taller descubre algo, en cada taller hay como un crecimiento personal y no constela. Lo que se plantea más o menos es que por lo menos en 4 o 5 constelaciones tú ya tenés disponible lo que es la mirada hacia tu destino, ¿no? Esto de tener toda la fuerza ancestral porque miraste, honraste, le diste el lugar, tomaste a papá y mamá tal cual son, sin poner a juzgar y sin reclamos, todo eso se convirtió en amor y esa fuerza es la que tiene para que tú vayas hacia tu destino, ¿no? O sea la pareja, el proyecto de vida, ¿no? Y no tener que estar con parte de tu energía mirando hacia atrás, manifestada como una depresión o no avanzar en la vida, o no. Con toda esa fuerza te lleva hacia... Para mí es una técnica bien para estos tiempos, donde los procesos son de abordajes más breves, ¿no? Más focalizados y no tan largos como eran antes, ¿no? Agradeciendo a todas las disciplinas, yo no considero que no tenemos que integrar. Y por algo en otro tiempo era el conductismo, el psicoanálisis, eran otras disciplinas de abordaje. Y hoy surgen otras, porque indudablemente la humanidad va cambiando, entonces necesitamos tener esta mirada, ¿no? Nancy, muchísimas gracias por el tiempo, realmente ha sido una charla muy buena, muy agradable y bueno, que nos aporta un montón de claridad, ¿no? Unas cosas nuevas. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes también esta oportunidad, porque bueno, me parece que a cuanto más podamos llegar desde esta técnica, todos nos fortalecemos y favorecemos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy interesante esta charla con la psicóloga Nancy Tato, realmente era una cosa para haber seguido hablando y preguntándole porque cada cosa era más interesante que la otra, realmente era un no parar de poder recibir esa información y las ganas de seguir recibiendo esa información. Realmente nos dio algunos conceptos y algunos truquitos, digamos, que es muy interesante de poder tomar en cuenta y empezar a profundizar un poco más. Este tema, por ejemplo, de las lealtades familiares es una de esas cosas que a veces uno no tiene ni idea, porque muchas veces uno dice, repite la historia o estamos repitiendo historias y no sabemos exactamente por qué. Bueno, sabemos que mediante una terapia o unas sesiones de constelaciones familiares podemos ser capaces de echar un poquito más de luz en esa zona oscura que no sabemos cómo manejar. Hasta aquí el programa del día de hoy. La semana que viene vamos a ahora sí entrar un poco en el mundo del Reiki y bueno, vamos a seguir transitando por este camino y por este ciclo especial sobre medicinas alternativas, terapias alternativas y complementarias. Nos vemos la semana que viene.